con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Juan José, como siempre. Al contrario. Bueno, esta semana interesante, hemos invitado a Hugo Alegre para hablar sobre los famosos clústeres mineros. Tenemos que hacerle varias preguntas porque hemos recibido un montón de mails sobre, para empezar, la definición exacta de lo que es un clúster minero, que es tan complicada. ¿Y cómo opera en Antofagasta, en Chile? Hay un clúster minero, pues Porque han hecho un desarrollo allá de proveedores, pero sí, se habla de que alianza entre el Estado y los privados, y sí, consensuar y tener esa voluntad. Y en ese sentido, Hugo Alegre, gerente general de Real Time Management, nos dirá pues si ello es posible. Así es, como dice Juan José, hoy día nos acompañará el director de Real Time Management, el ingeniero Hugo Alegre, con quien conversaremos sobre los clústeres mineros y su importancia. Ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. En el segundo trimestre, el gobierno peruano aprobaría el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María de la minera Southern Copper. ¿Cree que el gobierno debe acelerar la aprobación de este proyecto minero? Para responder a esta pregunta, los invitamos a visitar nuestra página web www.rumbominero.com. Y a continuación, acompáñennos a presenciar nuestro informe sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Del 10 al 12 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey, el Grupo Digama llevará a cabo Expo Mina Perú, la feria minera más grande del 2014, evento presidido por el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de Compañía Minera Buenaventura, en un área de más de 30.000 metros cuadrados y contando con la participación de más de 1.000 stands en los que se ubicarán las empresas mineras más importantes de nuestro país, una amplísima gama de proveedores mineros, numerosas delegaciones de países extranjeros, entre muchísimos otros participantes. Los asistentes al evento podrán apreciar la más completa exhibición de bienes y servicios, maquinarias, tecnología e innovación orientados al sector minero. Expo Mina Perú 2014, en su quinta edición, ha constituido un consejo consultivo que es integrado por los más reconocidos profesionales del sector minero. Asimismo, se ha conformado un comité central en el que participan jóvenes ejecutivos vinculados al sector minero. La amplia trayectoria profesional y colaboración de estos importantes grupos humanos aseguran el éxito de esta exposición minera. En los 3 días que durará Expo Mina Perú, se estima la visita de más de 60.000 personas, principalmente compradores nacionales e internacionales, empresarios e inversionistas relacionados al sector minero y misiones comerciales, esperándose lograr intenciones de transacciones comerciales por encima de los $500 millones. Expo Mina Perú, la feria minera más grande del 2014, permitirá realizar un análisis de las inversiones mineras que se llevarán a cabo en los próximos años por un monto superior a los $57.000 millones, lo que significará en estos años una creciente y sostenida demanda de productos y servicios para la minería. La realización de 7 fórums internacionales a cargo de connotados expositores del país y del extranjero permitirán que los asistentes a las conferencias estén debidamente informados de la actual situación de la minería en nuestro país, comprendiéndose temas de exploración, cuidado del medio ambiente, preservación del agua, relaciones comunitarias, minería informal y procesos de formalización, entre otros temas de mucho interés. No deje de participar de Expo Mina Perú, la feria minera más grande del 2014. Bien, está con nosotros el ingeniero Hugo Alegre, director de Real Time Management. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Justo para hablar sobre clústeres, ¿no? Así es. Hugo, antes de empezar un poco el tema de los clústeres, quisiera que nos definieras un poco para que nuestros televidentes puedan entender el concepto de lo que es clúster y lo que significaría para el Perú poder desarrollar en toda su magnitud lo que son los clústeres.
Miren, los clústeres es un nombre, digamos, acuñado por Michael Porter, y no es más que una agrupación público-privada en la cual están presentes las empresas, pero no solo las empresas, están presentes también en los gobiernos, están presentes también instituciones educativas, están también presentes instituciones de investigación y están presentes inversionistas. Estos son, digamos, los 5 grupos de estas agrupaciones público-privadas que de alguna manera se juntan con un objetivo económico, y ese objetivo es aumentar la competitividad de una región. Ese es, en síntesis, lo que es un clúster y lo que es su objetivo principal. En cualesquiera que sea la actividad textil, minera, agroindustrial. Así es, y siempre sobre la base de un sector. ¿Y esto de dónde sale, o dónde sale la visión, digamos, de Michael Porter? Esto sale de un razonamiento que él se hace. Él dice, oye, hoy por hoy, con las telecomunicaciones y con toda la revolución de la información, Michael Porter dice, la distancia o la localización no debiera ser un motivo de ventaja competitiva. Sin embargo, él se da cuenta que en distintas partes del mundo hay más probabilidad de encontrar en ciertas zonas mejores bancos que en otras, o mejores mutuales, o mejores fabricantes de motores que en otros, o mejores fabricantes de losetas, o mejores textileros que en otras, etc. Y él dice cuál es la razón. Y entonces él encuentra que hay razones que favorecen, a pesar de toda esta revolución tecnológica, a pesar de que las distancias se hacen más cortas, él encuentra que hay razones por las cuales la localización o la cercanía geográfica puede constituir una ventaja que amerite que haya una concentración inusual de ciertos sectores. Por ejemplo, geográficamente, Gamarra es un clúster textil. Clarísimo en el Perú. ¿También? ¿De acuerdo? O también en Ica tenemos un clúster agroexportador, digamos, o hortofrutícola. En Arequipa podría haber un clúster minero, porque la Sierra Sur, la Sierra Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, hay proyectos mineros muy interesantes. Pudiera desarrollarse de una manera, una forma sería de la manera como se desarrolló en Antofagasta, que es muy interesante, el caso de Antofagasta, sí. No tan entendido como muchos creen que debiera ser un clúster minero. Fíjense, en Antofagasta es interesante, el propósito fundamental cuando se desarrolla el clúster minero Antofagasta es conseguir desarrollar a los proveedores mineros, ¿de acuerdo? Tanto podría ser, digamos, de cosas como maquinaria o como mantenimiento, pero también como pudiera ser desarrollo de software para minería, de tal forma que pudieran ir más allá de la propia actividad minera y proyectarse como una fuente de exportaciones no tradicionales para Chile, ¿de acuerdo? O sea que interesante los objetivos. Y eso es muy importante, ¿no? La definición de cuáles son los objetivos de un clúster. Un clúster no existe per se. Yo les dije, el objetivo general es aumento de competitividad, pero luego hay que ver cuáles son los objetivos específicos. ¿Qué es lo que nos falta promover en el Perú para, digamos, tener una mayor posibilidad de poder desarrollar estos clústeres? Fíjate, los clústeres, antes que nada, las estadísticas, digamos, de clústeres que se han recogido a nivel europeo o también en Estados Unidos y en otros países, apuntan, te hablo sobre las bases, por ejemplo, en Europa, que el 50% de las iniciativas clúster nacen por iniciativa privada, el 50% nacen por iniciativa pública. ¿De acuerdo? Es decir, ahí viene la asociación. No, pero nacen 50%, ya, 50%. Independientemente. ¿De acuerdo? Y eso depende, y eso en Europa. Para el caso como Perú, yo preferiría o confiaría más en clústeres que nacieran por iniciativa privada, y esto personalmente, porque confío más, digamos, en nuestra iniciativa privada que en nuestra iniciativa pública. Lo que sí es importante es que, naciendo de iniciativa privada, es importante que luego el Estado, digamos, o los gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales y los locales, apoyen a sus clústeres, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos falta? Los clústeres son asociaciones, entonces lo que nos tendría que faltar a nosotros es un poquito más de voluntad de asociatividad. O sea, entendimientos. Claro, entonces, por ejemplo, aquí, ¿quiénes son un magnífico ejemplo de asociatividad en el Perú? Pues un magnífico ejemplo de asociatividad en el Perú han sido los de toda la industria gastronómica. Ellos tienen muchas oportunidades de ir desarrollando distintos clústeres. El clúster gastronómico de Lima es impresionante,
¿de acuerdo? Y eso se puede seguir desarrollando o explotando, digamos, de una manera hacia otras ciudades. Y esa, por ejemplo, es un potencial enorme. Pero otros que han demostrado una gran capacidad de asociatividad son ustedes, los mineros. Y eso hay que seguirlo explotando. Lo que tienen que hacer, creo yo, es profundizar sus objetivos. Y si me permiten, después podemos conversar un poquito sobre elementos adicionales aún más revolucionarios de los que acuñó Michael Porter con respecto al potencial que pueden dar los clústeres acá en el Perú. Por ejemplo, el clúster es un eslabonamiento productivo, ¿no es cierto? Aproximadamente, que va... Es una de las cosas de que las hace. cosas. Ajá, no Un la clúster única. metal mecánico, por ejemplo. Sí. Tú ves que tenemos la Sierra Sur, la Sierra Centro, ¿no es cierto? Ujú. Loroya, todas las actividades mineras, y la Sierra Norte. ¿Qué faltaría para que se desarrollen 3 clústeres en estas 3 zonas críticas? Un entendimiento entre los productores, la asociación entre públicos y privados. Ujú. ¿Por qué en Antofagasta ha sido una realidad y no en Arequipa, por ejemplo, Sí. puede ser otra realidad? Ahí lo que falta es alguien que tome la lanza, porque esto se hace con un pequeño business plan nada más. A final de cuentas, cuando uno hace un eslabonamiento de este tipo con metalmecánicas, o sea, lo que uno necesita es al comienzo, quizá el primer año, el segundo año será un poquito más caro comprar al local que comprar al de Lima, ¿de acuerdo? Pero luego de un cierto, no sé si quizá el tercer año o una cosa así, una vez conseguida cierta masa crítica, comenzará a ser mejor comprar al local que comprar al que está más remoto. Hay que invertir. ¿De acuerdo? Y eso es simplemente hacer un poco un business plan. Y eso a veces lo puede hacer una sola industria minera que tome la lanza, como quien dice. Y Porque que es vaya el que por delante. demanda el servicio. Claro. Pero ahí un poco de inteligencia de los gobiernos regionales, y ahí hay una cosa importante. El gobierno regional tiene que entender que su principal responsabilidad, o una de sus principales responsabilidades, no es gerenciar el presupuesto, sino generar PBI para su región. Y entonces, en la medida que él también se sume, porque acuérdense, un clúster no es solo un eslabonamiento, un clúster no es la unión de solo empresas. Acuérdense de lo que hablábamos, Claro. público-privado, entonces tiene que estar el gobierno. ¿Quién es el gobierno en este caso? El gobierno regional. ¿Qué Claro. debe hacer el gobierno regional? Facilitar. Pero si el gobierno regional no facilita las autorizaciones para que se instalen estas metalmecánicas, no facilita ese tipo de cosas, entonces naturalmente no avanzamos. Pero la oportunidad está puesta, la oportunidad Ceticos, está Ceticos creada. existe. En la, digamos, lo que estamos viendo hoy en día, ¿tú crees realmente que con el gobierno que tenemos en este momento, y no quiero que entres a lo político si no quieres, pero con el gobierno que estamos teniendo hoy en día, tú lo defines como uno de los actores dentro de este clúster? ¿Es posible? ¿En qué grado estamos de poder contar con el gobierno para los clústeres mineros? Bueno, muy fácil, tenemos 25 y con Gobiernos el nacional regionales. 26, así que con 26 nos basta uno que comience a dar el ejemplo. Así que la cosa no es tan difícil. Hay que ver si estamos mirando la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacía. Lo que pasa es que todos estamos jugando, y entremos si quieres un poquito a la cuestión política, todos estamos jugando a hacerle oposición a la minería. Entonces lo que necesitamos es algunos gobiernos regionales, necesitamos como país, digo, algunos gobiernos regionales que comiencen a arriesgarse más bien al otro lado, que comiencen a arriesgarse con un discurso de generación de Producto Bruto Interno. Los ha habido. Por ejemplo, el actual Premier es uno de Así ellos es, que ha Diana. estado trabajando a generar Producto Bruto Interno Y para muy su exitoso. región. Martín dejó de lado el Y ha sido el enormemente IGB, los exitoso. beneficios para que pudieran... Dejó de lado lo populista, lo rentista por beneficios reales para su región. Y hay otros también, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí lo veo con optimismo. Ahora, los mineros tienen que acompañar, pero creo que también hay otras oportunidades más allá de la competitividad, donde creo que la minería puede hacer mucho por las regiones con estos conceptos de clúster. Y permítanme... Y por la población local, y hay claro. programas de capacitación para que Permítame irme a dos conceptos adicionales. El clúster originalmente, como está concebido y desarrollado, es como un elemento de competitividad, pero yo creo que el clúster para minería puede irse a elementos de inclusión, y de hecho en algunos casos se da, pero habría que hacerlo de manera un poquito más conceptualizada, y el otro son a elementos de crecimiento, desarrollo armónico. Y permítame rápidamente elaborar sobre esto, y lo vimos en la presentación de MINPRO. En cuanto a inclusión, es cuando la minería
y en los clústeres mineros lo que se busca es la integración de las comunidades, ¿de acuerdo? Y cuando se busca la integración de los contratistas locales. En ese momento la minería entra a trabajar ya dentro, o los clústeres mineros entran a trabajar dentro del aspecto de inclusión y da un paso adicional frente al inicial, que una mentalidad americana, una mentalidad más de Porter o economicista solamente ve que es la parte de competitividad. Y la de desarrollo armónico es cuando la minería ve un potencial muy grande que tiene, que es la de trabajar coordinadamente con la agricultura de las zonas donde está, o agroganadería en las zonas donde está la minería. Y cuando comienza a plantearse junto con la agroganadería los problemas del agua, y cuando los comienza a trabajar juntos. No se olviden que la minería, una de las cosas que lleva a las regiones donde está, es capacidad de dirección y capacidad de gestión. O sea, lleva recursos, lleva capital, lleva activos, digamos, a través de la infraestructura que tiene que llegar, pero además llega también toda la capacidad de gestión de sus ejecutivos. Si todo eso lo pone a trabajar junto, puede ayudar a ese crecimiento armónico de las regiones, porque la agricultura nunca va a dar... Y que permanezca aún después de la actividad minera. Claro, eso es de lo que se trata. Pero que tampoco seamos tan radicales en eso, porque actividad minera vamos a tener por siglos. No, me refiero en esa localidad. Pero yo sí, siento, Hugo, que... Pero en eso siempre se ha hablado de esto, pero en las localidades, fíjense, al final de cuentas, esa mina cerrará, pero abrirá una del costado, sí, y del costado, y del costado. Seguro. Pero yo pienso, Hugo, que este tema es muy importante, pero me parece que le falta difusión. Lo que yo vuelo en el ambiente, en el sector minero, salvo pues gerentes generales de empresas mineras, pero en los proveedores, en los gobiernos regionales, lo que yo vuelo es no entendimiento al 100% de lo que es un clúster minero. Creo que por ahí va un poco, y hay muchas preguntas que nos hacen sobre qué es un clúster minero o qué es un clúster, ¿no? Ahora tú nos lo has explicado muy bien, pero pienso que es tarea del gobierno y de algunas, como tú decías, de las empresas mineras también, tratar de hacer entender a todos, educándolos sobre los beneficios que pueden dar este clúster, hasta los mismos presidentes regionales, ¿no? Mira, yo personalmente tengo una manera de mirar las cosas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que al final siempre hay que mirar las cosas entendiendo cuáles son las tareas de todos, pero al final de cuentas asumiendo cuál es la tarea de cada uno. Tú lo has dicho muy bien. Yo tengo mucho respeto por lo que va haciendo cada uno. Yo creo que acá la minería ha hecho acá en el Perú cosas impensables. Nos ha llevado a tener una estabilidad de sector externo y de balanza comercial que es un respiro importantísimo para el desarrollo del Perú. Pero creo que ahora, en este asunto de los clústeres también, lo que hace falta es que los mismos gerentes generales tomen el tema como suyo directamente y lo empujen como suyo. Ya los gobiernos, los que apoyen, apoyarán, y los que no, tendrán que ser convencidos en el camino. Lo apoyarán después. Lo apoyarán después. Pero yo confío mucho en la potencia de los mismos gerentes generales de las empresas mineras. Seguro. Su convencimiento hacia los demás, y en el camino la capacidad de convencer políticamente a los demás actores para llevar adelante esto. Excelente. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Hugo, y ayudarnos a entender este tema que creo que va a haber que profundizarlo bastante en el sector para que se den cuenta de la oportunidad y los beneficios que tiene este tema de los clústeres mineros. Muy bien, muchas gracias a ustedes, y como les decía, creo que esta es una oportunidad no solo económica, sino una oportunidad de inclusión y una oportunidad de desarrollo armónico en todas las regiones del Perú donde llega la minería. Gracias. Gracias, Hugo, bien, pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada. Según INEI, en noviembre del 2013, el sector minería e hidrocarburos se incrementó en 7.8% en relación a similar mes del año anterior, siendo esta la segunda tasa más alta en el 2013. Considera que este año el sector minería e hidrocarburos crecerá más del 8%. Sí, 75%, no, 25%. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan José. Mostrarles, como siempre, la revista Rumbo Minero, revista líder del sector construcción. Entre los temas a tratar bastante interesantes ha estado el tema de Río Seco. Y, por supuesto, hablarles sobre nuestro próximo evento, ya en el 2014, nuestro evento Expomina,
Expomina 2014, un evento importantísimo, más de 1000 stands. Así que ya saben, el 2014 separe su stand. Y también la última edición, presentarles la última edición de la revista Perú Construye, su mejor fuente de consulta en construcción y en desarrollo de infraestructura. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana. Ahora, luego de los comerciales, acompáñennos a nuestro programa de construcción Perú Construye. Muchas gracias y nos vemos los fines de semana aquí en Canal N.